Coffee Time with Anne. With Andes en Chile. Hola, bienvenidos. Esto es The Unboxing Podcast. Hoy edición especial de Navidad. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es cómo liderar en tiempos de crisis. Sí, la verdad es que es un tema que durante este último mes hemos visto cómo la crisis ha estado por todas partes en lo que se refiere a la zona de Valencia y en toda España realmente. Pero desde nuestra experiencia hemos estado en Berlín trabajando 10 años creando equipos, sobre todo con voluntarios, y hay momentos en los que son tiempos de crisis y hay momentos en los que todo parece que va bien. Y la forma de liderazgo es un poquito diferente, ¿no? Bastante, diría yo. Y queremos hablar un poco desde nuestra experiencia, desde lo que hemos visto que ha funcionado, porque hay mucha teoría, pero luego también está la parte práctica. Y eso es lo que hemos visto, todas las cosas que dirías del libro que hay en tiempos de crisis, cómo no liderar también es lo que hemos visto Sí. en este último mes. Entonces, una pequeña reflexión en esta conversación queríamos hacer. Hemos podido trabajar también con algunos psicólogos y nos cuentan que en enero es uno de los meses donde más se ve la clínica de psicología, donde más gente viene por las crisis que han pasado durante el tiempo de Navidad con sus familias. Claro, porque no siempre la temporada de Navidades es fácil para todo el mundo. Siempre hay, yo qué sé, pues problemas. Lo típico, vamos, los problemas que tenemos nosotros también, ¿no? Claro. Pero Malentendidos, estrés, que si me había dicho que diga que... Por eso que son cosas que también se pueden aplicar en todas las situaciones, ¿no? o el ver también cómo las diferentes familias tienen formas diferentes de celebrar esas fiestas, las expectativas son diferentes. Nuestras familias te lo celebran muy diferente. Muy, muy diferente. La parte alemana y la parte española sí. Pero está muy bien ver a través de esa crisis, a través de esos conflictos, la familia o la pareja también puede salir reforzada. No Exacto. tiene por qué salir debilitada. Y desde aquí también hemos visto como desde el Instituto de la Pareja, los vídeos que han estado poniendo ahora claves durante el tiempo de Navidad, son momentos en los que hay crisis, hay conflicto, pero se pueden superar. Ya. Entonces, desde aquí queríamos hablar un poco desde nuestra experiencia, cómo liderar en esos tiempos de crisis. También empieza un poco, creo que todo empieza con la perspectiva que tienes de la palabra liderazgo, ¿verdad? Porque liderar en tiempos de crisis parece que es algo de Suena así. Suena. un CEO o una persona que lidera una gran empresa o alguien que tiene responsabilidad de miles de trabajadores, pero el liderazgo puede suceder desde cualquier parte, en Exactamente. cualquier Allá posición, donde tú estés. incluso en una familia. Cómo liderar a tus hijos, cómo liderar en tu casa, cómo liderar incluso a tus seres cercanos, amigos. Hay momentos en los que se va a requerir de ti. Que des dirección, que... Exacto, Ya. liderar. Ya. Un ejemplo, si tengo un amigo que está en un momento depresivo, yo no puedo estar simplemente diciendo, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Qué acción puedo tomar como amigo de liderar a esa persona que necesita mi apoyo? Hacia ayuda, ¿no? Hacia ayuda, claro. No quiere decir que yo tenga todas las respuestas, Claro. pero en ese momento tengo que tomar el rol de voy a liderar a mi amigo. Claro. Y requiere otra conversación diferente que la de simplemente una amistad, una conversación con un par de cervezas o lo que sea. Entonces creo que desde el punto de vista del liderazgo podemos ayudar mucho a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Y yo creo que la palabra liderazgo se ha usado de forma errónea durante mucho tiempo. Y especialmente, eso es lo que también nos hemos dado cuenta, ¿no? Que cuando tú ofreces a una persona, oye, ¿quieres tomar responsabilidad? En general la respuesta es como, no, yo para esto no sirvo, no. Pero lo ves que ya lo están haciendo. Es como, vamos a cambiar la forma de preguntarlo. En lugar de decirle, ¿quieres ser el líder o quieres ser el responsable? Oye, ¿tú quieres ayudar a las personas? Sí, eso quiero hacer. Claro, cambia, depende tú cómo lo expreses, porque al final del día la persona que está responsable o el líder, su objetivo debería ser que todos los demás se beneficien, que los lugares y las personas sean mejores, como elevarlos a un mejor lugar porque tú estás dando liderazgo.
Y eso lo hacen una madre en su casa y lo hace lo que tú dices, un jefe o La parte de Genial. añadir valor, ¿verdad? Añadir valor a la gente con la que está a tu alrededor. Claro, Esa perspectiva es muy sana. Es muy sana de verte como una persona que puede cambiar el entorno y las personas que están a tu alrededor pueden mejorar o puedes sacar lo mejor de ellas también. Y creo que también es algo orgánico, no es simplemente por posición o algo forzado o algo que ahora tengo que comportarme como un líder. Y ¿qué significa eso? pues yo te digo, hablar alto, gritar, tener una Una actitud de bossy, de sí, decir a la gente lo que hacer. una personalidad muy, pues como tú, así una persona que... No, pero Energética. energética, una personalidad muy energética, entonces eso se percibe como un líder. Y la persona que tiene una personalidad más callada, más tranquila, más pensativa, a esa persona normalmente no se le considera o no se le percibe como ese líder nato. Y uno de los principales mitos en cuanto al liderazgo es que un líder no tiene nada que ¿Nace ver, o se hace? sí, y no tiene nada que ver No. con la personalidad. Claro. Lo de que nace o se hace ¿Cuál es es la eh, respuesta? en cualquier libro de liderazgo, al principio siempre sale este tipo de pregunta. Sí, sí. Y me encanta la respuesta creo que lo tenemos aquí en la estantería, uno de estos autores que habla, espérate un momento, es el de The Leadership Challenge. Cógelo. A ver, espérate. Es este de aquí. Es este libro, The Leadership Challenge. Seguramente está en español también. De El desafío del liderazgo. El desafío del liderazgo. Ellos explican que esta es la pregunta número 1 que han tenido en cualquier charla que dan. La gente piensa que el líder es alguien que nace así, con esa capacidad. Sí, Pero, es como un superpoder. claro, y ellos lo comparan con un médico. Ujú. Dice, ¿un médico nace o se hace? Qué buena pregunta. Claro, porque tú puedes tener cierto interés o cierta capacidad como para que te interese ese tipo de materias, Ujú. pero vas a tener que estudiar unos cuantos años, pasar algunos exámenes, vas a tener que hacer muchas cosas hasta poder llegar al lugar de ser un médico. Mm, Lo mismo sucede con liderazgo. Es una habilidad que se puede aprender, que hay gente que tiene una cierta predisposición, que se interesa, pero van a tener que aprenderlo de todas maneras. claro, que se puede aprender, o sea, Claro. no es una cosa Y- exclusiva. Igual que... Y no hay un estilo exclusivo. No. Y entonces creo que hoy en día hay mucho material, muchas cosas que se pueden leer sobre este tema y se pueden aplicar. Todo lo que se aprende pero no se aplica, tiendes a perderlo. Entonces, la parte que más me ha gustado de poder ir leyendo estos libros y cosas que han ido saliendo es que hemos podido ir aplicándolo y ver qué es lo que funciona bien como teoría y qué funciona en la práctica. La parte de liderar en crisis, que es lo que estabas diciendo tú que queríamos hablar hoy, es la parte de cuando todo va mal, qué tipo de liderazgo hace falta o qué pautas o qué claves puedes usar para liderar. Y creo que una de las historias que nos han ayudado mucho a hacer entrenamientos durante estos años ha sido esta historia del ejemplo de los 2 helicópteros, ¿no? Es que cada entrenamiento que empezábamos, casi cada uno que empezamos era con esa historia. Y ahora literalmente lo estábamos reviviendo prácticamente todo el mes pasado, cada día, esta historia, ¿no? Pero En serio, en es que yo te decía, digo, es que esto es justo como la historia que hemos estado contando carne y hueso. en Berlín, pero aquí en Valencia. La historia es la siguiente, un poco para los que nos escuchan. Es 2 helicópteros que van a una zona catastrófica. Ha habido un terremoto en una isla y el primer helicóptero llega con un equipo de 5 personas y se da cuenta que el desastre es tan grande que no tienen la capacidad ni los recursos de atender a todo el mundo. Entonces lo que hace ese equipo es empezar a atender a la gente que tiene alrededor y ya con las primeras 5 o 10 personas han gastado la mitad de sus recursos y se dan cuenta que no van a llegar a ayudar a todos los que hace falta. Entonces tienen un montón de compasión y quieren ayudar. Miles y miles, ¿no? Hay miles y miles de afectados. Entonces, su solución es, vamos a trabajar más duro, de noche, sin dormir, a dar todo lo que podemos para llegar al Máximo número de personas. Exacto. Claro. ¿Y qué sucede? Eso es lo que hacen
y después de unos pocos días están todos enfermos, pues no han dormido, no han podido ayudar a más gente y se tienen que volver dejando la zona igual que como estaba, en desastre, con unas pocas personas a las que han podido ayudar. Mm. Ahora, el helicóptero número 2 llega después y este helicóptero, igual que los primeros, ven la situación de desastre y se dan cuenta de que sus recursos no son suficientes para ayudar a este gran número de personas. Entonces lo que hacen es un estudio rápido de cómo maximizar lo que tenemos El impacto. para un mayor impacto. Entonces ven que todo lo que estén heridos leves, vamos a entrenarles para que empiecen a eliminar basura que va a ser agua contaminante, para que empiecen a ayudar a otros que están más graves. Entonces, el entrenamiento que empiezan a hacer es un entrenamiento muy básico y rápido a la gente que está Estable, claro. estable Mm. para tener el máximo impacto. Entonces, me gusta mucho esta historia porque son dos equipos que han sido Los mismos recursos, la misma motivación, el mismo corazón, pero dos formas completamente de hacerlo, completamente de diferentes. abordarlo. Y parece mentira que hemos llegado aquí a la zona de Valencia y este último mes para mí era como un reflejo de esta historia Día a día. día a día. Ver que es que llegabas allí a esta zona de desastre de la Dana y Los recursos eran miles y cientos, pero nadie dando liderazgo. es que esta misma Será semana hemos estado con gente que hemos hablado con ellos y te das cuenta que una casa está tan destrozada que ya puedes invertir todos tus recursos en esa única Solo familia. una. En solo una familia ya podrías gastar todo lo que tienes, pero no es sostenible. Claro. Y luego tienes, claro, los voluntarios que han venido, ven la necesidad, Claro. cosa que los políticos parece que no han hecho, y se han volcado hasta un punto de realmente de ponerse enfermos. Y al menos ha pasado esta semana pasada, un voluntario que ha llegado y después de estar un día entero trabajando en la humedad, en el frío, con la insalubridad, con el polvo, Ya no he podido volver al ya no puede volver. Entonces, tenemos exactamente los ejemplos que hemos estado viendo. Y luego la falta de los que tenían todos los recursos, la falta de liderazgo o qué es lo que han hecho para realmente despilfarrar todos esos recursos en lugar de Exacto. ponerlos a un buen uso para que tengan el mayor impacto. Entonces, utilizando esta historia un poco como ejemplo, ¿cuáles crees tú que son las preguntas que ayudan en un momento de crisis, ¿no? Si estás liderando en un momento de crisis, ¿qué es lo primero que te preguntas? Ese helicóptero cuando llega, ¿qué es lo primero que se pregunta? Una cosa yo creo muy básica y parece como tan básica que es de risa, pero ¿quién es el líder? ¿Quién está liderando? Lo primero. Porque una voz clara y concisa, y esto es lo que vamos a hacer, vamos a unirnos y hacer eso. Eso es lo que hizo el Muy bien. helicóptero al principio. Los dos hicieron eso, ¿verdad? Uno con buenos resultados, otros sin resultados tan buenos. Pero el tener una voz clara, esto es lo que vamos a hacer. Y vamos a unirnos a hacerlo. Creo que es muy importante. En momentos de crisis es cuando te das cuenta si la persona que está en la posición de líder es un líder o no. Claro, porque que esté en la posición no significa nada. Exacto. Y mientras que todo vaya bien o medio bien, tú puedes mantener esa posición. Pero en la crisis te vas a dar cuenta de que Claro. era una posición, era un nombre en Bajo un papel. presión resalta todo. ¿Qué ha pasado con ayuntamientos, con políticos? Hay ayuntamientos que lo han hecho Lo han hecho mejor muy bien. y otros que no. Entonces, ¿cuál es tu currículum para tener esa posición como liderando ese ayuntamiento, esa ciudad o ese pueblo? No sé si en tu currículum ponía nada sobre liderar en momentos de crisis, liderar equipos, liderar... ¿Sabes qué pasa? Que no estaba en el currículum, simplemente tenías una posición. Ahora, en esa misma ciudad o ese mismo pueblo han habido empresarios Sí. que están acostumbrados a liderar en crisis, que han movilizado a todos sus empleados y se han puesto con carches, con palas, a sacar y a ser efectivos en tiempo reducido. Récord. Claro, esa es la diferencia. En un papel puede estar mi nombre como lo que sea, pero cuando hay una crisis es cuando realmente se muestra. Y lo que hemos estado también haciendo de trabajos de equipo, que un equipo no llega a ser un equipo cohesionado hasta que no pasan por una crisis. Ya, En cualquier empresa, incluso a nivel familiar, claro. al nivel de pareja. A nivel personal. No vas a saber si realmente
estás unido si no pasas por crisis. Y al otro lado... Que no es que recomendemos esta pero es crisis, que, pero es verdad, es una prueba, ¿no? claro, es Como la primera prueba, porque la mayoría de equipos les cuesta pasar este tipo de pruebas. Pero si la pasas, Claro. no solo sales más fuerte, sino que realmente sales con con los que están contigo. Exacto, Y los que no estaban contigo, que nunca han estado contigo, claro. seguramente van a desaparecer, porque el momento que se pone difícil, no me gusta, no me interesa, estoy fuera. Claro, pues eso diría yo que es la primera clave para ver Una cómo voz liderar. clara. Una voz clara. Luego, otra cosa son cosas muy básicas lo que estamos hablando, no es nada del otro mundo. Pero creo que puede ayudar porque Sí, esto se puede aplicar en cualquier situación. claro. Porque estamos hablando de momentos de crisis, no en momentos en los que todo va bien. Entonces, otra cosa que yo creo que... Estaba pensando ahora mismo a nivel familiar, un momento de crisis en la cocina, cuando estamos decidiendo quién saca el pollo del horno el día de Navidad o quién se le ha olvidado comprar las gambas y no. Es que en nuestra En nuestra casa tenemos muchos problemas de liderazgo porque todo el mundo quiere liderar. Exacto, somos 3 y hasta la niña de 3 años quiere liderar. Pero bueno, en momentos de crisis, por ejemplo, vale, pongamos ahora una cosa navideña, pones perspectiva a una cosa extrema con lo que ha pasado en una de estas familias y los problemas aquí no son tan grandes como estos. Esta pareja, esta familia con la que hablábamos, el hombre tuvo que sacar a su madre por un tejado a peso. Pura adrenalina. Claro, No sabía ni claro, cómo lo... es un momento extremo de crisis, entonces claro, ahí te das cuenta la Claro. acción rápida de emergencia. Pero bueno, volviendo al tema, otra cosa que hemos visto que es muy importante es hacerte la pregunta, ¿qué es lo más importante ahora mismo? Cuando todo va bien, hay muchos protocolos, sistemas y cosas que están en su sitio para que funcione. Pero cuando estás en crisis, ¿qué es lo más importante? Claro, porque todos esos protocolos lo único que han hecho ha sido entorpecer que la ayuda llegue. Exacto. Entonces, yo creo que este tipo de preguntas, si empiezas a trabajar y actuar sin hacerte esas preguntas, vas a emplear un montón de energía, pero no quiere decir que esa energía esté en el sitio correcto. Otra cosa que... Creo que eso es muy importante el tema de la energía, ¿no? Porque si te vas a pelear con cada desafío que te encuentres, tienes que elegir también tus batallas, ¿no? Claro. ¿Cuáles vas a luchar, que van a tener el mayor impacto, y cuáles vas a dejar pasar porque ahora mismo eso no puede ocupar tu energía, ¿no? Exacto. Y lamentablemente también es algo que hemos visto con mucha gente con la que hemos hablado. Que están agotados. Están agotados. Gente de buen corazón. Todo el mundo tiene buen corazón de ayudar. Pero no quiere decir que sea una buena forma de ayudar o una forma que te va a ayudar a estar sano a largo plazo y fuerte. Claro. Todo lo que sea una ayuda inmediata, vale, pero ¿cuánto tiempo vas a poder mantener este tipo de ayuda? Claro. Es de emergencia, es limitado. Entonces, tener una voz clara es importante y también tener un sistema, aplicar algo que sea importante ahora mismo y por fases. Vale, hemos solucionado lo más importante. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Claro. Hay que tenemos gente que nos sigue escribiendo y llamando desde otras partes de España preguntándonos si puedo traer mis botas que hacen falta. Es que ahora mismo no hacen falta las botas. Ahora mismo hace falta otro tipo de ayuda. De ayuda, sí. Entonces, ver qué es lo importante en cada momento. ¿Y cuál es la mejor forma de abordar esas situaciones? Porque hay veces que una persona con el contacto de todos los tractores, de los agricultores de la zona, va a tener muchísimo más impacto que si todo el mundo llega con sus palas. Las palas van a hacer falta, pero primero los tractores. Todo exacto, todo ha tenido como un efecto... Pero ves, sin el primer paso, que es una voz clara, Claro, todo es un caos. exacto. Ese ha sido el problema, no hay ninguna voz clara. Pero gracias a la gente que ha utilizado sus propias voces en las redes Su propia sociales, iniciativa también. han habido varias voces, pero que han conseguido hacer un impacto. Claro. Imagínate todo eso unificado, cómo hubiera funcionado. Porque eso es algo interesante que estábamos hablando antes, ¿no? De ese sentido de todas esas personas que se han unido y que han venido de todas partes de España aquí para ayudar, dejando su trabajo, dejando sus responsabilidades para volcarse aquí con la gente, esas personas tenían este sentimiento de responsabilidad, cosa que no se ha visto con los realmente responsables en el gobierno. Yeah. Entonces,
ese sentido de responsabilidad, ¿somos nosotros responsables? ¿Crees que un líder tiene siempre ese sentido de responsabilidad? Y especialmente en momentos de crisis. Es que es justo ese ejemplo, es lo que pasa en un momento de crisis. Si yo estoy trabajando en una oficina y yo estoy trabajando en mi trabajo, estoy en el ordenador haciendo mi trabajo, pero la oficina se empieza a inundar o se va la luz o cualquier situación, mi trabajo ya no tiene sentido en el conjunto de todo. Claro. Entonces, la actitud de es mi responsabilidad es muy importante, porque nosotros mismos hemos estado allí y ¿es nuestra responsabilidad, sí o no? No lo sé. Es que es muy frívolo también, ¿no? Decir, bueno, esa gente, es la responsabilidad del gobierno, ¿vale? Vamos a sentarnos aquí porque nos han dicho por la tele que puede ser peligroso ir, ¿vale? Entonces vamos a sentarnos aquí, pero todo cambiaría si fuera tu madre, Claro. Si fuera tu hermana, si fuera tu hermana, si fuera un si ser fuera tu hijo. Exacto. Entonces es muy fácil filosofar desde la distancia, pero cuando estás allí Claro. y ves la necesidad tan grande, yo cada vez que vamos, yo salgo, no sé, también nos cuesta mucho volver a la vida normal, porque estás ahí en una situación extrema. Claro. Y yo creo que realmente la gente que tiene empatía va a tener ese sentido natural de necesidad de sí, es mi responsabilidad y con lo que yo pueda hacer, voy a hacer algo. Claro. Porque si tienes empatía por esta gente que está sufriendo, que está durmiendo en el suelo, que no son gente, que es gente normal y corriente, gente trabajadora, jubilados, que han trabajado toda su vida y que se han retirado y tienen una casa preciosa y de repente la casa se ha desaparecido y ahora tienen que malvivir. Habrá gente que tendrá familias, pero ¿qué pasa con los que a lo mejor no tienen nada y tienen que ahora estar pagando? Claro. Pero mira, en este sistema en el que hemos estado en Berlín 13 años y allí en Berlín, en Alemania, hay un sentido muy fuerte de la autosuficiencia. Sí. ¿Sabes? El objetivo que tienes que tener como persona adulta es conseguir ser autosuficiente 100%. Y ya eso está para los niños de 1 año, ya deberían de ser completamente autosuficientes. Y si no, algo haces mal. Y a los 18, claro, ya tienen todo algo marcado como que ese es el objetivo de tu vida. Y nosotros mismos hemos estado hablando con gente, con padres, que la mujer se murió y el padre estaba solo. Les ayudamos con 3 hijos, les ayudamos durante una etapa muy difícil y queríamos ayudarles incluso a que los chicos, los jóvenes, fueran a un campamento de verano, ayudándolos económicamente a través de amigos. Y me acuerdo teniendo esta conversación con el padre que decía, me cuesta mucho recibir ayuda, porque nunca he aprendido, Claro. siempre he sido autosuficiente, nunca he aprendido a dejar que alguien pueda ayudarme, y mucho menos con algo económico. Ya. Entonces yo me di cuenta allí de que en Alemania eso está muy, muy fuerte, como en la mentalidad, Grabado en... mindset. En España es diferente, pero también creo que hay un sentido muy grande como de que esto lo va a solucionar el gobierno, Sí. que es como el otro extremo. Una parte es la autosuficiencia, me da igual lo que pase, yo soy autosuficiente para salir adelante. Y luego está la otra parte de el gobierno me va a cuidar y es su responsabilidad. Y lo va a resolucionar todo. Lo va a solucionar todo para mí, tengo estas ayudas, tengo estas cosas, tengo no sé qué. Y lo que hemos visto ahora en esta crisis es que ninguna de las dos cosas han funcionado. No. Lo que ha funcionado es comunidad. Claro. Ha sido, yo te ayudo a ti porque me podría haber pasado a mí. Claro, claro. ¿Sabes? No porque quiero nada de ti, Exacto. ni porque... Es simplemente un sentido de es como si fuéramos hermanos. Y ver eso para mí ha sido muy fuerte, bueno, para los dos, pero ha sido muy fuerte ver como que ni la autosuficiencia funcionaba, porque el que era autosuficiente, de Se ha dado repente cuenta que necesitaba ayuda. necesitaba ayuda, Claro, claro. y lo que estaban esperando al gobierno que les solucionara sus problemas, siguen esperando. Con ninguna de las familias que hemos podido hablar, Ha recibido ninguna ayuda económica. nada, ni un céntimo. Entonces te das cuenta de estas dos tensiones, Sí. y que al final la solución, que es la menos popular, porque nadie quiere sentirse necesitado de ayuda,
Sí. pero en algún punto de tu vida vas a necesitarlo. Me acuerdo de esta chica, Paz Padilla, ¿no? Que estaba en Instagram. Hizo un vídeo muy bonito que hablaba de eso, de que es bueno acostumbrarse a recibir ayuda, porque en algún punto de tu vida la vas a necesitar, aunque sea cuando seas mayor, pero vas a necesitar ayuda. Claro. Y creo que Y también preguntarte, ¿no? Preguntarte a ti mismo, ¿por qué no recibirías ayuda? ¿Por qué dirías que no? ¿Es por orgullo? ¿Cuáles son las razones detrás de que tú dijeras que, por supuesto, cualquier persona está en su derecho de no querer nada? Porque también lo hemos visto, de verdad, la gente muy humilde dice, no nos hace falta nada, gracias, y esto... Y luego ves que no tienen comida o que es casi como que le estamos obligando. Pero, ¿qué es lo que te frenaría, no? Y esos son todo el tipo de cosas que los líderes se han encontrado o se están encontrando cuando han intentado llegar aquí y a hacer que la ayuda llegue de forma efectiva, ¿no? claro, hablábamos con este hombre del bar, por ejemplo. Tiene un bar y dice que el del Mercadona le ha ayudado. Dice, vino aquí personalmente, me ha dado ayuda financiera Picaña, ¿no? en Picaña, justo enfrente del Mercadona. Parece que justo vino allí el dueño y, claro, esta persona de repente ha visto cómo alguien, una persona individual, Sí. le ha ayudado cuando todo el resto de los sistemas no funcionaban. Entonces es interesante ver esto, ¿no? Ver esto en la crisis. Te puede gustar más o menos la persona, no estoy hablando de, yo qué sé, de tu dirección política o cualquier tipo de... Da igual, es que da igual, es que en crisis las ideas políticas dan igual, Sí. dan igual. Esa Por parte esto- de filosofar y todo eso, ¿no? Es que sobra, todo eso sobra, no es el momento. Exacto. Y otra parte de cómo liderar en tiempos de crisis, también estaba pensando que es muy importante los tiempos. ¿Qué tiempo es para cada cosa? Por ejemplo, hay un tiempo de acción, de emergencia, lo que estamos hablando, ¿no? Y luego hay un tiempo de buscar cuáles son las consecuencias de las personas que eran responsables que han dejado que esto pase. Pero creo que es difícil mezclar esos tiempos porque en el tiempo de acción no puedes estar buscando culpables o buscando... Y otra vez viene la parte de energía, ¿no? ¿Dónde vas a poner tu energía? Exacto, es importante poner la energía al máximo en lo que hace falta ahora. Y después vamos a buscar cuáles son las consecuencias para la gente que Que tienen tiene responsabilidad. responsabilidad. Mm. Y ahí te das cuenta de qué es lo que está haciendo un líder en ese momento. Dirigir la energía de su equipo hacia lo más efectivo en ese momento. Eso es lo que lamentablemente vemos, que la gente que debería estar liderando no lo hace. Entonces, toda esta teoría o todos estos principios no los ves aplicados porque sabes que no están pasando. No. Entonces, un poco para redondear, ¿cuáles son las 3 cosas que tú dirías que son importantes cuando estamos liderando en tiempos de crisis? Vale, pues yo diría una voz clara, preguntarte qué es lo más importante ahora mismo, no lo que funciona cuando está el sistema, el protocolo, qué es lo más importante ahora mismo y poner la energía en esa dirección. Y la tercera parte que a lo mejor no suena tan importante, pero creo que influye mucho en la energía, es justo eso, de el tiempo de cada cosa. No usar el tiempo de culpar quién es el culpable, quién es esto, cuando ese tiempo lo necesitas ahora, esa energía, para invertirla en lo más importante. Intentar dividirlo un poco por fases, porque la fase de emergencia se va a acabar, pero van a venir otras fases después. Entonces eso es lo que yo veo que en tiempos de crisis, en cualquier equipo, una persona que esté liderando puede ponerlo en práctica muy fácilmente. Bueno, pues nada, estamos contentos de poder compartir estas conversaciones y yo aprendo de ello, creo que podemos aprender juntos. También recordar que estamos con vosotros, con las familias que hemos conocido y estamos buscando maneras en las que ayudar a largo plazo. El proyecto Unboxing está teniendo poco a poco, estamos recibiendo más solicitudes, estamos siendo capaces de construir un pequeño equipo de voluntarios para verificar cada solicitud, ir a ver a las familias. Entonces estamos aportando nuestro grano de arena en lo que podemos hacer y esperamos que podáis pasar una Navidad mejor de lo que estabais hace unas semanas y ver si poco a poco entre todos podemos salir hacia adelante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Un saludo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!